Celia, la esclava que desafió al sistema. El gancho en la oscuridad de una noche de junio de 1855, en una granja de Missouri, una joven de apenas 19 años tomó una decisión que cambiaría su destino para siempre. Celia, una mujer esclavizada, levantó un palo de madera y golpeó a su amo, Robert Newsom. No fue un acto de rebelión ciega, sino un grito desesperado de supervivencia. Lo que sucedió esa noche no solo sellaría su destino, sino que expondría las contradicciones más brutales del sistema esclavista estadounidense. Esta es la historia de Celia, una mujer que luchó por su dignidad en un mundo que ni siquiera le reconocía como ser humano. La compra y el inicio del horror corría el año 1850 cuando Robert Newsom, un próspero granjero viudo de 60 años del condado de Kalewa, Missouri, decidió comprar una nueva esclava. Newsom ya poseía varias personas esclavizadas que trabajaban en sus tierras, pero ese día en particular buscaba algo diferente. En el mercado de esclavos, sus ojos se posaron sobre Celia, una niña de apenas 14 años. La transacción fue rápida y fría. Celia fue comprada como si fuera ganado, sin voz ni voluntad propia. Pero desde el primer momento, las intenciones de Newsom fueron claras y terribles. En el camino de regreso a la granja, incluso antes de llegar a su destino, Newsom abusó sexualmente de la joven Celia. Este no fue un incidente aislado, sino el comienzo de 5 años de tortura sistemática. Para Celia, la granja de Newsom no era solo un lugar de trabajo forzado, sino una prisión donde su cuerpo no le pertenecía. La sociedad de Missouri en aquella época estaba profundamente dividida por la cuestión de la esclavitud. El estado era fronterizo, con tensiones constantes entre quienes apoyaban la institución y quienes se oponían a ella. Sin embargo, para las mujeres esclavizadas como Celia, estas discusiones políticas eran abstractas. Su realidad era mucho más brutal y personal. 5 años de silencio y sufrimiento durante 5 largos años, Celia vivió atrapada en un ciclo interminable de abuso. Robert Newsom la visitaba regularmente en la pequeña cabaña donde ella dormía, a solo 50 metros de la casa principal. Estas visitas nocturnas eran un secreto a voces en la granja. Los hijos adultos de Newsom vivían en la propiedad y probablemente sabían lo que ocurría, pero en aquella sociedad, el abuso de mujeres esclavizadas por sus amos era tan común que muchos simplemente miraban hacia otro lado. Celia no estaba completamente sola. Con el tiempo, desarrolló una relación con George, otro hombre esclavizado en la propiedad. George representaba para ella algo de normalidad, una conexión humana genuina en medio del horror. Celia dio a luz a 2 hijos, y aunque no hay certeza absoluta sobre su paternidad, las circunstancias sugieren que fueron producto de los abusos de Newsom. Para 1855, Celia estaba embarazada nuevamente. La situación se había vuelto insostenible. George, quien deseaba una relación real con Celia, le exigió que pusiera fin a las visitas de Newsom. Pero ¿cómo podía una mujer esclavizada decirle que no a su amo? La ley no reconocía su humanidad, mucho menos su derecho a la autonomía corporal. Desesperada, Celia intentó lo impensable, habló con las hijas de Newsom, suplicándoles que intervinieran y convencieran a su padre de dejarla en paz. Podemos imaginar la valentía que requirió este acto, sabiendo que podría ser castigada severamente solo por atreverse a hablar. Pero las hijas no hicieron nada. O no podían, o no querían enfrentar a su padre. Celia estaba completamente sola. La noche que cambió todo. La noche del 23 de junio de 1855 comenzó como muchas otras. Robert Newsom se dirigió a la cabaña de Celia con las mismas intenciones de siempre. Pero esta vez, Celia había llegado a un punto de quiebre. Antes de que Newsom llegara, ella tomó un palo de madera pesado y lo colocó cerca. Cuando su amo entró y comenzó a avanzar hacia ella, Celia le advirtió que se detuviera. Newsom ignoró sus palabras, como había hecho durante 5 años. Celia levantó el palo y lo golpeó en la cabeza. Newsom cayó, aturdido pero aún consciente. En ese momento de pánico y miedo absoluto, Celia volvió a golpear. Esta vez, el impacto fue mortal. Lo que sucedió después revela el terror que Celia debió sentir. Sabía perfectamente lo que le esperaba. En una sociedad donde los esclavizados que levantaban la mano contra un blanco eran ejecutados públicamente como advertencia, Celia entendía que su vida había terminado en el momento en que se defendió.
Aterrorizada, intentó destruir la evidencia. Durante toda la noche, quemó el cuerpo de Newsom en su chimenea, reduciendo los restos a cenizas y fragmentos de huesos. Luego, distribuyó las cenizas por el camino y arrojó algunos huesos a un arroyo cercano. La investigación y el arresto. Al día siguiente, cuando Robert Newsom no apareció, su familia comenzó a buscarlo. Los vecinos fueron alertados y se organizó una búsqueda. Rápidamente, las sospechas recayeron sobre Celia. Un vecino, Jefferson Jones, la interrogó agresivamente. Bajo presión extrema y amenazas, Celia finalmente confesó lo que había hecho. La noticia causó conmoción en la comunidad. Un esclavo había matado a su amo blanco, un crimen considerado imperdonable en aquella sociedad. Celia fue arrestada inmediatamente y encarcelada en Fulton, Missouri. Los fragmentos de huesos fueron recuperados y presentados como evidencia. El caso generó debate intenso en la región. Lo que hace este caso particularmente significativo es que Celia tuvo representación legal. Un joven abogado llamado John Jameson aceptó defender a una mujer esclavizada acusada de asesinato, algo extraordinariamente raro en aquella época. Jameson vio en este caso una oportunidad para desafiar las contradicciones del sistema legal esclavista. El juicio imposible. El juicio de Celia comenzó en octubre de 1855 en el Tribunal del Condado de Calewa. La estrategia de defensa de Jameson era audaz y revolucionaria: argumentar que Celia tenía derecho a defenderse de la agresión sexual, incluso si su agresor era su amo. Citó leyes de Missouri que protegían a las mujeres de la violación, argumentando que estas leyes debían aplicarse también a las mujeres esclavizadas. Era un argumento brillante pero imposible. Reconocer el derecho de Celia a defenderse significaría reconocer su humanidad plena, y eso cuestionaría los fundamentos mismos de la esclavitud. Si una mujer esclavizada podía decir que no a su amo, si podía defenderse físicamente, entonces ¿qué significaba realmente ser propiedad? El fiscal, por su parte, argumentó que Celia era propiedad de Newsom y que no tenía ningún derecho legal a resistirse a él. En su visión, lo que Newsom hacía con Celia era asunto privado, como lo que un hombre hace con su caballo o su herramienta. Los testimonios fueron devastadores. Los detalles de los años de abuso salieron a la luz. George testificó sobre su relación con Celia y cómo ella le había rogado que comprendiera su situación imposible. Las hijas de Newsom confirmaron que Celia había suplicado ayuda. El juez William Hall dio instrucciones claras al jurado: según la ley de Missouri, una persona esclavizada era propiedad, no una persona con derechos. Por lo tanto, las leyes que protegían a las mujeres de la violación no se aplicaban a Celia. El jurado no tenía otra opción legal que declararla culpable. La sentencia y la huida fallida. El veredicto fue inevitable: culpable de asesinato en primer grado. La sentencia, muerte por ahorcamiento, programada para el 16 de noviembre de 1855. Celia, embarazada y débil, fue devuelta a su celda para esperar su ejecución. Pero la historia da un giro inesperado. En la noche del 11 de noviembre, apenas 5 días antes de su ejecución programada, Celia desapareció de su celda. Alguien la ayudó a escapar. Hasta el día de hoy, no se sabe con certeza quién fue, pero muchos historiadores sospechan que fue el propio abogado Jameson o simpatizantes abolicionistas locales que no podían soportar ver ejecutada a una mujer por defenderse. Celia permaneció fugitiva durante varios días, pero la búsqueda fue intensa. En una comunidad pequeña, donde todos se conocían y los forasteros eran notados inmediatamente, especialmente si eran negros, era casi imposible permanecer oculta por mucho tiempo. Celia fue recapturada y devuelta a prisión. El equipo legal de Celia intentó una última estrategia desesperada. Apelaron ante la Corte Suprema de Missouri, argumentando que el juicio había sido injusto y que las instrucciones del juez al jurado habían sido erróneas. Solicitaron una suspensión de la ejecución hasta que se revisara el caso. La Corte Suprema de Missouri rechazó la apelación sin siquiera revisarla formalmente. El mensaje era claro: la vida de una mujer esclavizada no merecía la protección de las más altas cortes del Estado. La ejecución y el legado. El 21 de diciembre de 1855, una fría mañana de invierno, Celia fue llevada a la horca. Tenía apenas 19 años. Estaba embarazada.
Había pasado casi la mitad de su corta vida siendo abusada sistemáticamente. Y ahora, el mismo sistema legal que nunca la protegió la condenaba por el crimen de defenderse. No hay registros detallados de sus últimas palabras o momentos. Los periódicos de la época apenas mencionaron su ejecución, un breve párrafo entre otros eventos locales. Para la sociedad de Missouri en 1855, Celia no era una mártir ni una heroína, era simplemente una esclava que había cometido el imperdonable acto de levantarse contra su amo. Pero la historia de Celia no terminó en esa horca. Su caso quedó documentado en los archivos judiciales, preservado para las generaciones futuras. Décadas después, cuando historiadores comenzaron a examinar más profundamente los horrores de la esclavitud, el caso de Celia emergió como uno de los testimonios más poderosos de la brutalidad del sistema. El caso de Celia expuso las contradicciones fundamentales de una sociedad que afirmaba tener leyes civilizadas sobre la protección de las mujeres, pero que negaba sistemáticamente esa protección a las mujeres esclavizadas. Mostró cómo el sistema legal estadounidense antes de la Guerra Civil colocaba los derechos de propiedad de los blancos por encima de cualquier noción de humanidad básica. Una voz que no pudo ser silenciada. La historia de Celia nos recuerda que detrás de las estadísticas y los debates políticos sobre la esclavitud había personas reales con vidas, sueños y una capacidad de sufrimiento que desafía la imaginación. Celia no eligió ser una figura histórica. No pidió ser un símbolo. Solo quería que el abuso terminara. Su valentía al defenderse, sabiendo perfectamente las consecuencias, habla de una dignidad humana que ningún sistema de opresión pudo destruir completamente. Su caso nos obliga a confrontar verdades incómodas sobre el pasado de Estados Unidos y sobre cómo la ley puede ser utilizada para perpetuar la injusticia más profunda. Hoy, más de 165 años después de su muerte, recordamos a Celia no como una criminal, sino como una víctima del sistema más inhumano que Estados Unidos jamás haya conocido. Su historia es un testimonio del coraje humano frente a la opresión absoluta, y un recordatorio de que la justicia verdadera requiere reconocer la humanidad de todos, sin excepción. La vida de Celia fue corta y trágica, pero su legado perdura. Nos enseña que incluso en los momentos más oscuros de la historia, hubo personas que se negaron a aceptar su deshumanización. Y nos recuerda que la lucha por la dignidad humana es eterna y universal. Celia merece ser recordada. No solo por cómo murió, sino por cómo vivió, y por el acto final de valentía que le costó todo.